Gracias Sandra por la invitación. Espero que se me escuche bien y que se vea la cámara porque tenía ahí conectado otro sistema, pero creo que ya hay sonido y también cámara. Sí, ya te Gracias. oímos, ya te oímos y te vemos. Muy bien, muchas gracias. Pues de nuevo reiterar el agradecimiento, me parece un espacio súper importante porque ciertamente estamos enfrentando una coyuntura que pareciera, o no sé si ustedes se han preguntado si esto ya ha sucedido, o una coyuntura en donde vemos que los tres poderes prácticamente están respondiendo a lo mismo, una coyuntura en donde vemos que organismos que deberían de poner límites a los poderes no se los ponen, sino que le complacen al poder lo que está haciendo. Y que al final de cuentas lo que terminan configurando es un sistema que persigue a sus opositores, por una parte, censura la posibilidad de pensar y de opinar libremente, y al mismo tiempo construye un imaginario en el que el culpable de que toda la situación esté pasando somos nosotros mismos, por nuestra desobediencia y por no atender a lo que supuestamente nos están diciendo que debemos de atender. Es, digamos, un modelo que nos pone a pensar del por qué existe o por qué nos ha llevado ahí. Y a mí me parece que hay algunas explicaciones que podemos dar y que son unas explicaciones que nos tienen que llevar incluso al siglo XIX, a esa época de 1800 a 1900. Porque como todas ustedes saben, en 1821 pues hay una independencia, ¿no? Entre comillas, una independencia entre comillas. Ciertamente empiezan dos grupos a estirar y a encoger una pita, a ver cuál se reventaba, por qué lado se reventaba. Y ambos grupos son aquellos que conocemos como conservadores y liberales. Estos dos grupos no querían transformar la circunstancia colonial del país. Estos dos grupos lo que querían era aprovecharse de esa estructura colonial para, de alguna manera, tomar las estructuras de un Estado nuevo, un Estado que empezaba a desarrollarse, pero no cambiarlo. De tal cuenta, en el primer periodo liberal, que es de 1825 a más o menos 1838, podemos reconocer algunos pensadores importantes de aquella época que sí buscaban de alguna manera hacer algunos ajustes, pero que fracasaron en los mismos. Y entonces los conservadores volvieron a tomar o a configurar su poder en 1838 hasta 1870 más o menos. ¿Qué hicieron en esos 40 años? ¿Qué pasó en esos 40 años? Bueno, además del montón de batallas que se libraron para tratar de volver a unificar Centroamérica y para poder volver a hacer toda esta reconstrucción de poder, priorizaron tres cosas. Mantener el modelo de producción, a partir de la servidumbre y el sometimiento de los pueblos hacia estructuras coloniales que les permitieran a ellos tener más tierras y poder además aprovecharse de la fuerza de trabajo de los pueblos indígenas, que ya históricamente venían siendo sometidos. Este modelo, digamos, tenía o estaba acompañado de la imposición también de un modelo religioso. La imposición de un modelo religioso que, más allá de responder a algún tipo de creencia o de fe, era útil este modelo para implantar pensamientos de cómo debíamos de actuar moralmente siempre. Y que si nos salíamos de esa moralidad, entonces ya estábamos incumpliéndole, no solo al régimen, sino que a Dios. Y al mismo tiempo se construyó o se construía un Estado
de élites, y este estado de élites lo que buscaba era el enriquecimiento y no permitir que nadie más que tuviera algún tipo de conocimiento, de formación, pudiera acceder al mismo, pudiera acceder a este. Estos elementos, digamos, llevaron a reproducir ciertos patrones normativos, ciertos patrones legislativos que se venían dando desde la Revolución Francesa. Saben ustedes que la Revolución Francesa, una de sus grandes discusiones fue la ciudadanía, cómo hacer ciudadanía, cómo ejercer mis derechos como ciudadano. Y en la Revolución Francesa, precisamente, participaron mujeres, mujeres a las que luego les quitaron la cabeza. Y se las quitaron por haber promovido la Declaración de los Derechos de las Mujeres y Ciudadanas. Y entonces Napoleón, años después, unos añitos después, Napoleón creó lo que en derecho conocemos como los códigos napoleónicos. Y los códigos napoleónicos, que es parecido al Código Civil que tenemos en Guatemala, lo que decían es, las mujeres tienen que crear buenos hijos y no hablar en público. Es decir, que los hombres se encarguen de la cosa pública, de la política, y las mujeres no. Que las mujeres se queden en casa. A tal nivel era aquel discurso que le quitaron la cabeza a las mujeres que se atrevieron a hablar de la Declaración de los Derechos de las Mujeres y de las Ciudadanas, donde se establecía la participación y la importancia de que las mujeres tomaran un rol protagonista en el quehacer político. Ese constructo normativo se reproduce en Guatemala con el modelo conservador en esta época que les decía, de 1838 a 1870. En marzo-mayo de 1871 se celebraron algunas actas y acuerdos entre los liberales guatemaltecos y se viene el segundo periodo liberal del siglo XIX, que empieza en 1871. Por eso cuando ustedes les dicen que hay descanso el 30 de junio, dicen que es el Día del Ejército. No es el Día del Ejército, es el Día de la Revolución Liberal de 1871. Y que ese día se fundó el Ejército de Guatemala, pero fue por la Revolución Liberal. Esta Revolución Liberal, en lugar de transformar toda la estructura estatal, lo que hizo fue profundizar todavía más el despojo de tierra a los pueblos, profundizar la exclusión de la participación política de las mujeres y establecer un sistema alguien empezó a compartir su pantalla de forma completa, y establecer además un sistema, un modelo que permitiera profundizar en las estructuras de poder, es decir, otra élite asaltando al poder. Ahora, en el ínterin de estas dos se funda la República de Guatemala. ¿Cuándo se fundó el Estado de Guatemala? No fue en 1821. Se fundó en 1847. ¿Quién lo hizo? Rafael Carrera. 1847, Rafael Carrera fundó la República de Guatemala. Y entonces, con lo que les acabo de decir, los elementos de la fundación son coloniales. La República se funda sobre la colonialidad, el modelo colonial. Además de colonial, es excluyente de diversos grupos políticos o de sectores sociales como las mujeres y los pueblos indígenas. Es de élites, es una república de élites, conformada para establecer un solo orden que no admita ninguna discusión de pluralidad. Vuelvo a repetir este punto. La República de Guatemala, que se funda en 1847, está fundada sobre un modelo colonial. Esto implica despojo de tierras, explotación de otras personas, esclavitud. Esto significa enriquecimiento a partir de cobros excesivos, no participación de muchas personas dentro del quehacer político. Es más, el ciudadano
El ciudadano del siglo XIX era hombre blanco con rentas propias y educado. Ese era el ciudadano. Si no tenía una de esas características, no podía ser uno ciudadano. Cuando le digo rentas propias es porque tenía un montón de tierras, ¿no? Un montón de propiedades. Entonces, ojo con eso. La República de Guatemala se funda sobre ese modelo colonial en 1847. Luego se funda sobre el modelo y la idea en que las mujeres y los pueblos indígenas no pueden tener ningún tipo de actividad ni participación en política. Se funda además sobre un modelo normativo que lo que establece es que únicamente va a ser orden lo que ellos digan. Solo las leyes que ellos emiten pueden ser consideradas justas. Cualquier otro tipo de discusión por fuera de esa ley se considera que no va a ser justa. Y como cuarto elemento que suman a esto, es que tiene uno que pertenecer a esos grupos de élites para poder tener opinión y para poder desarrollar y hablarse. Esa es la República de Guatemala. 1847. Pregunta para ustedes. ¿Han escuchado de la fundación de alguna otra república en Guatemala o solo esa que ahora les he hablado? ¿Habían escuchado ustedes de la fundación de la República de Guatemala? Son 135 personas, o sea que si me empezaran a contestar todas, nos vamos aquí toda la tarde, ¿va? De noche. ¿No? Bueno, no ha existido la fundación de otra república en Guatemala, solo una. Vivimos en la primera república de Guatemala, la de 1847, fundada bajo aquellas ideas que les acabo de decir: colonialismo, exclusión, orden únicamente a partir de lo que las élites dicen e imponen, ¿verdad? Y aprovechamiento de que al pertenecer a la élite puedo opinar y puedo expresar. Este mismo modelo, con la revolución liberal, se supone que debería haber cambiado, pero no cambió. No cambió. Es más, se profundizó. ¿Por qué se profundizó? Porque cuando Justo Rufino Barrios fue presidente, se estaba discutiendo una constituyente, la Constitución, y Justo Rufino Barrios armó 4 asambleas constituyentes al mismo tiempo para ver qué constitución salía y le gustaba más. Y cuando estaban discutiendo esto, un diputado dijo: miren, ¿y para qué vamos a cambiar presidente si tan buena onda que es el presidente que tenemos? ¿Por qué no mejor lo único que hacemos es votar cada vez para que él siga él? Es decir, hagamos apariencia de democracia, pero que sea una dictadura. Que sea una dictadura con apariencia de que es democracia. Esto no solo estaba pasando en Guatemala, esto estaba pasando también en México. En México estaba un señor que se llamaba, un general que se llamaba Porfirio Díaz, al que le llamaban el tirano honesto. El tirano honesto. Porque lo único que ellos querían era que fuera honesto con los recursos de la élite, pero que fuera tirano con los demás que exigieran cualquier acceso a derechos, ¿no? Entonces, en Guatemala, en lugar de tener un tirano honesto, queríamos un dictador democrático. Fíjense ustedes la contradicción. La dictadura y la democracia son contradicciones. Esto lo escribe muy bien un profesor guatemalteco que se llama Jorge Mario García Laguardia. Jorge Mario García Laguardia. Por si ustedes un día quieren ponerse a indagar un poquito sobre esto de dictaduras democráticas, este profesor guatemalteco Jorge Mario García Laguardia lo escribe muy bien, las dictaduras democráticas. ¿Qué hace la reforma liberal? ¿Qué hace la reforma de Miguel García Granados para aparecer en el billete de a 10? ¿Qué hace la reforma de Justo Rufino Barrios para aparecer en el billete de a 5 quetzales? ¿Qué hacen? Bueno, ellos dicen, el problema que tenemos actualmente es que muchos quieren opinar. Y lo que tenemos que hacer es tener un orden y un progreso. Por lo tanto, lo que tenemos que buscar
es que nadie cuestione las leyes y que nadie cuestione nuestras normas, ¿no? Entonces, construyen un sistema de justicia que además les responde a ellos. Y construyen un Congreso que en lugar de ponerle límites al presidente, lo que hace es hacer lo que el presidente le pide. Eso se llama hiperpresidencialismo, que significa caudillos, concentradores de todo el poder que le dicen al Congreso cómo quieren que trabaje y que le dicen a los jueces cómo quieren que resuelvan. Esto se vio metido en un sistema de mucha presión para que cayera, porque resulta que en México se daba la Revolución Mexicana, con Zapata, con Villa, con Madero, entre 1910 y 1911. Y la Revolución Mexicana permite la discusión de las tierras para el pueblo, la tierra es de quien la trabaja, dicen los mexicanos en esa revolución, y los pueblos indígenas reclaman su territorio. Y las mujeres realizan en Yucatán el primer congreso feminista de América Latina, en 1916. El primer congreso feminista. Y reclaman las mujeres sus derechos como madres, pero particularmente están reclamando su derecho a la participación política mediante el voto. Y lo ganan. La Constitución de México de 1917 reconoce el voto de las mujeres. Todo esto impactó en Guatemala, sí que impactó, porque en 1920 cayó el dictador Estrada Cabrera, que tenía 22 años ya de estar en el poder en nuestro país. Y cuando él cae, la reforma que le hacen a la Constitución de los liberales tuvo como discusión central el voto de la mujer, pero no lo aprobaron. No lo aprobaron. Según algunos constitucionalistas, faltó un voto para ser aprobado y no lo aprobaron. Era mucho todavía, ¿no? Hablar de las mujeres participando en política en nuestro país. Era tan abierto aquel proceso que esas cosas que en Guatemala casi no pasan, le dieron golpe de Estado al presidente Herrera Luna, ¿no? Le dieron un golpe de Estado y él solo estuvo en el poder creo que un año, le dan golpe de Estado y vuelven los liberales otra vez, ¿no? Orellana, Lázaro Chacón, y luego regresamos a otra dictadura. Otra vez ubico una dictadura añorada ahí por algunas personas ya adultas, que lo que hicieron fue regresar al siglo XIX. Y fíjense cómo se da esta configuración. Puedo compartir pantalla, ¿verdad, Sandra? Sí. Voy a ponerles algo en la pantalla. Denme un segundo. Ahora se va a empezar a compartir. Denme un segundito. Yo creo que lo van a poder ver bien. Miren lo que pasó. Resulta que esta gente de Ubico dijo que todos los mecanismos coloniales y postcoloniales, es decir, durante el momento que estuvimos sometidos a los españoles y con la independencia, son los mecanismos que tienen que tener o son los mecanismos normales que necesita la gente que vive en Guatemala. ¿Por qué? Porque la gente que vive en Guatemala es incivilizada. Los pueblos indígenas son incivilizados y hay que culturizarlos. Y para eso lo que hay que hacer es golpearlos, acabarlos. Y si no se someten, entonces someterlos a regímenes que permitan tenerlos bajo control. Ese es el discurso colonial. Por eso es que en el discurso colonial vamos a encontrar la palabra decadencia. Por eso es que todavía hay algunas personas que dicen, no, esta gente es incivilizada, ¿qué vas a ver? Tan bruto que es esta gente. Ah, lo que pasa es que es de pueblos indígenas.
tienen este discurso colonializado, eurocéntrico, le decimos a algunos. Viene de Europa, cree que por venir de otro país es superior, o que lo que vino a encontrar al país era incivilizado, ¿no? Porque era distinto. Esto se instaló. Los mecanismos coloniales y poscoloniales eran, en la normalidad, reducir a los pueblos y someterlos, y en la decadencia, decirles incivilizados. Esto nos permitía robarles sus tierras y construir grandes latifundios y explotar sus bienes naturales en aquel entonces mediante empresas extranjeras, que ya saben, es todo el tema de la United Fruit Company y empresas mineras y todo este tema. Lo que sucede es que al principio de este siglo XX, que acaba de terminar, entramos al modelo bananero. Tiquizate, Siquinalá, Izabal, Chiquimula, parte de Alta Verapaz y Baja Verapaz, Suchitepeques, todo esto entró al modelo bananero. Todo es parte de un modelo bananero. Y este modelo bananero se llama enclave bananero. Tú no puedes pensar nada más allá de lo que dice la bananera. Comes de lo que te da la bananera, ganas de lo que te da la bananera, te transportas por lo que te da la bananera y tus beneficios vienen de la bananera. Somos por eso la República Bananera, que se dice algunos lugares lo dicen con chiste, pero es que hay un libro que se llama La República Bananera, que es donde todo puede pasar y es surrealista, porque la gente no se defiende, no hace nada por ello. En este tema, entonces, lo que se necesitaban eran más tierras, y para tener más tierra había que sacar a la gente que ya habitaba ahí. Por lo tanto, estos modelos dicen 0 tierras comunitarias, solo el que tenga título de propiedad es propietario, propiedad privada, pero 0 tierras comunitarias. Y todos estos rebeldes incivilizados, lo que vamos a hacer es meterlos a la cárcel o matarlos, ¿no? Pasamos de ser incivilizados a ser criminales, por pensar distinto, por opinar distinto, por este tipo de temas. Entonces, de esta reducción de enclaves bananeros, a este desplazamiento forzado de las tierras, a esto de volvernos criminales, lo que no permitían o lo que no querían era que discutiéramos sobre nuestros derechos. Dejo de presentar aquí. ¿Por qué o cuándo empezamos a discutir sobre nuestros derechos? Con la Revolución de 1944. ¿Qué sucede? La mujer va a poder votar, pero todavía no todas, ¿verdad? O sea, todavía lo dejan ahí medio limitado. Los hombres indígenas, pero alfabetos al español, van a poder votar. Se empiezan a reconocer ciertos cambios. Pero ¿saben qué es lo interesante de esa revolución del 44? Que fue muy buena. A mí me encanta estudiarla y enseñarla y platicar de lo buen presidente que fue Juan José Arévalo y del buen logro que se hubiera tenido con Jacobo Arbenz. Pero ¿saben cuál fue el pecado de esa revolución? Que no fundó otra república. Se quedó con la misma república de Rafael Carrera, colonial, excluyente, de élites. No fundó otra república. Si ustedes revisan la historia de Francia, Francia va por la 5ª república. Cada vez que la sociedad ha decidido hacer un cambio, para impactar y cambiar las cosas, funda una república nueva. Nosotros no. Nosotros nos mantenemos sobre la base de la misma república. De tal cuenta que en 1954, cuando le dan golpe a Jacobo Arbenz, fue tan sencillo, fue tan fácil regresar a 1871, porque la estructura se mantenía y que aunque se quería cambiar con la revolución, uno de los grandes problemas de la revolución fue no cambiar la república. Hoy en día, los cambios de república los podemos ver en América Latina a partir de 3 movimientos. El movimiento de la decolonización, decolonizarlos, quitarnos las ideas de inferioridad,
dejar de vernos como pueblos decadentes, revisar nuestros marcos históricos y darnos cuenta del empoderamiento que debemos de tener como pueblos para poder construir realidades distintas a partir de nuestras historias previas a la colonia. No podemos ya olvidar la colonia, no la podríamos hacer a un lado, es parte de la historia también. Pero tenemos que pasarle revista a esto. Entonces, uno de los primeros aspectos que hoy se permite la fundación de nuevas repúblicas es hablar de la deconstrucción decolonial, quitar la colonialidad. Segundo elemento, la participación de los pueblos indígenas de forma activa y presente en la administración de los territorios nacionales. Es bien interesante la constitución que hizo Bolivia para eso. Es bien interesante el proceso boliviano para eso. Pero, como les conté, en 1916 en Yucatán las mujeres se reunieron y tuvieron este congreso feminista que hoy es indetenible. Y entonces el feminismo del tercer mundo, como le llamaron algunos movimientos feministas en Sudamérica, y los congresos feministas preconstituyentes, como por ejemplo en Cuba, se reunieron por barrios para que todas las mujeres pudieran hablar, recogieron lo que determinaron como válido y una representante lo llevó luego a la asamblea, pero por barrios, ¿no? Se fueron reuniendo por barrios. Es permitirle a la mujer tomar aquel papel de ciudadana y de sujeta político que no le permitieron tomar en la Revolución Francesa, donde les cortaron la cabeza. Entonces, tenemos que hablar de que si vamos a cambiar el Estado, no estoy hablando de una transformación en donde vamos a quemar todo y vamos a volver a empezar, aunque algunos, pues, querían porque eso sucediera así. Es muy difícil, pero en términos de una realidad concreta y próxima, de mecanismos institucionales y legales, es importante que los movimientos de mujeres para la realización de un cambio puedan discutir y puedan plantear la Segunda República Guatemalteca. Una república que ya no se base en el modelo colonial, una república que ya no somete a los pueblos a servidumbre y a exclusión, una república que no quita a la mujer de su rol importante dentro de la política y de ser una sujeta tomadora de decisiones. Esto conlleva que las estructuras verticales de poder que hasta ahora hemos construido no sean únicamente pensadas desde el orden, porque cuando hablamos de orden, estamos hablando de matar, de desaparecer, de usar la cárcel, de criminalizar a medio mundo, de golpear. Estamos hablando de admitir que el proceso no es fácil, pero que no podemos dejar de estar en el proceso y buscar que el mecanismo para gestionarlo no sea vertical, sino que sea más horizontal, lo más horizontal posible, lo más democrático posible. No una dictadura democrática, como la que nos impusieron. Entonces, ¿qué estamos viviendo hoy? ¿Qué está pasando hoy? Hoy vivimos la dictadura democrática. El presidente tiene tomado el Congreso, el sistema de justicia está haciendo lo que le dice el presidente nos grita, el presidente dice, si usted se porta bien, entonces le doy permiso, si usted se porta mal, lo encierro. El presidente dice que usted tiene la culpa por no vacunarse. El presidente dice que él está haciendo su trabajo, pero la gente se queja mucho. Solo le falta decir al presidente de que lástima que no tiene la posibilidad de mandarnos a matar a todos o a los que nos estemos quejando para que esto esté en orden y así pueda haber progreso. Orden y progreso, dijo Justo Rufino Vargas. Estamos en el modelo colonial de la primera república del siglo XIX. Y vamos a seguir así en cuanto no haya una discusión seria, sobre todo de aquellos sectores como los pueblos indígenas y las mujeres,
que lleven a dar cuenta de que hay necesidad de fundar la Segunda República y transformar las instituciones del Estado para que no sean más excluyentes. Esto sería mi ponencia con ustedes para las preguntas que tengan.